Que Dios les bendiga a todos esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos y tener este privilegio, esta oportunidad de abrir la palabra de Dios. Esta es ya la cuarta semana de este evento que estamos llevando a cabo, el evento que se llama Unidos para Servir a la Comunidad. Y yo espero que cada uno de los que han estado participando en las casas, que se abrieron, bueno, pues ya tengan de alguna manera una experiencia que contar, ya tengan algo que podernos decir. Acuérdense que dentro de 3 domingos después de este, vamos a estar teniendo vamos a estar teniendo ya el resumen de la campaña, el resumen de esta actividad, donde los participantes de las casas van a traer sus testimonios y bueno, van a pasar aquí a platicarnos lo que han vivido. Entonces, eso va a ser dentro de 3 semanas. Hoy yo quiero compartir con ustedes cómo nos ayudamos a crecer. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo nos ayudamos a crecer? Y se supone que no solamente este tiempo pues es para aprender a vivir de forma personal, sino que lo que queremos con esta actividad que estamos llevando a cabo, queremos aprender a vivir junto con nuestros demás hermanos, junto con la comunidad. Y por eso hemos estado viendo estos temas. Hace 15 días cómo nos relacionamos, hace 8 días cómo nos servimos, y en este día cómo ayudamos a nuestros hermanos a crecer. La pregunta: ¿es mi responsabilidad que mi hermano crezca? Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Sí es la respuesta. O sea, en el libro del Génesis, una de las primeras preguntas que hace el hombre, y el hombre se la hace a Dios, y el hombre le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan quién dijo esto? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta de Dios definitivamente es sí. Tú eras responsable de tu hermano. Mi hermano es mi tarea, mi hermano es mi ocupación, mi hermano si me incumbe. Sí, es de mi incumbencia, mi hermano, y tenemos que aprender a relacionarnos unos a otros, porque de esa manera nos ayudamos a crecer. Yo quiero comentarles que uno de los propósitos más grandes que Dios tiene para nosotros, fíjese usted, está en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8:29 nos habla del propósito de nuestra vida cristiana. ¿Por qué soy cristiano? ¿Cuál es el propósito de mi vida cristiana? ¿A dónde tengo que llegar? Bueno, la respuesta nos las da aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ¿para qué te llamó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? Para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Es la idea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted no sabía qué propósito tiene Dios para usted, bueno, aquí está muy claro: que tú te parezcas cada día más al Señor Jesús. Y obviamente esto nos habla de que te parezcas, pero no a un artista, no te parezcas a un político, no te parezcas a un deportista, o no te parezcas a una modelo, sino que te parezcas cada día más al Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros, el crecer cada día pareciéndonos más al Señor Jesús. Vamos a leer un texto en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjese cómo dice en otra versión de la Escritura. En otra versión de la Escritura dice este pasaje de 1 de Tesalonicenses 5, versículo 11. Dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. O sea, aquí la palabra da por hecho de que tú ya lo estás haciendo. Pero otra versión de la Biblia dice: por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. O sea, nosotros tenemos que animarnos, nosotros tenemos la responsabilidad de animarnos. Y la verdad es que tú puedes conocer dos tipos de personas. Un tipo de persona es aquella que siempre es como que especialista en desalentar. Yo no sé si tú conoces alguna persona así. Personas que son especialistas en desalentarte y siempre te dicen: no vas a poder. No, eso no es para ti. ¿Quién te crees que eres? No vas a llegar a ningún lado. Yo no sé si conocen ese tipo de personas. Pero el cristiano es otro tipo de personas, y el cristiano debe ser una persona que esté animando, que esté alentando. O sea, ¿cómo es esto? Estar animando es decir: vamos para adelante, tú puedes, vas a poder. Y usando la palabra de Dios, el texto dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Así que este mensaje tiene como propósito el que aprendamos a animarnos, a alentarnos, a animarnos a los que nos rodean. Y esto es lo que tú tienes que hacer en esos grupos que están en las casas: animarte, alentar a los grupos que se han abierto, alentar a nuestra propia familia a que crezcan, alentar a tus propios amigos, alentar a tus compañeros, para que cada día podamos parecernos más al Señor Jesús. Y precisamente yo quiero hablarte de cuáles son las formas que hay para hacerlo. ¿Cuáles son esas formas que hay para alentarnos, para animarnos? Lo primero que tú tienes que hacer entonces es tomar la decisión. Yo quiero tomar la decisión, quiero tomar una decisión de que yo voy a obedecer al Señor y obedecer los textos de la palabra de Dios, porque yo quiero ayudar a crecer a mi hermano. ¿Cuántos podemos decir amén? Yo quiero tomar esa decisión. Entonces voy a hablarte de unos 5 puntos acerca de cómo podemos ayudarnos a crecer, cómo podemos animarnos los unos a los otros. Y en primer lugar, una manera de animarnos es apoyándonos y valorándonos unos a otros. Apoyándonos y valorándonos. Yo creo que todos, y esto no es un secreto, sino que todos en un momento de la vida andamos buscando apoyo, andamos buscando un sentido de pertenencia, andamos buscando un lugar donde sentirnos parte. ¿Por qué crees que el día de hoy hay tribus urbanas? ¿Usted sabe qué son las tribus urbanas? Son aquellos grupos de jóvenes o de personas que agarran cierta manera de vestir, cierta manera de hablar, cierta manera de vivir, y entonces van y hacen un grupo. Y así se les llama, las tribus urbanas. Anteriormente, el siglo pasado, estuvieron, por ejemplo, un tiempo de moda los hippies, la moda hippie. Y muchos jóvenes se iban, se dejaban crecer el cabello, se ponían cierta ropa estrafalaria, se colgaban cosas en el cuello y andaban ahí con pantalones de colores. Y bueno, a lo mejor tú ves ahora eso y tú dices: ¿eso qué fue? Pero en aquel entonces era un boom. En aquel entonces era casi que la novedad, la moda, y la gente se sentía orgullosa de vestirse así. Era una tribu urbana. Después vinieron otras modas con pantalones acampanados, y siempre ha habido grupos, siempre ha habido tribus.
Ahora, no creas que los jóvenes el día de hoy están inventando algo nuevo, sino que esto solamente da vueltas y vienen unas cosas y luego se vuelven a repetir, nada más cambian a lo mejor las telas, los colores, pero de ahí en fuera todo sigue igual. ¿Por qué? Porque sentimos necesidad de sentirnos parte, tenemos esa necesidad. Siempre las personas buscan ser parte de alguien. Y sabes una cosa, el mejor lugar para sentirte parte, ¿dónde es? Es en la familia de Dios. Es en la familia de Dios. Y la iglesia debe ser un lugar donde uno llegue y debe ser valorado, debe ser respetado, apoyado, animado. Y para esto, para apoyarnos y valorarnos unos a otros, por lo menos hay 4 cosas que hay que hacer. Y en primer lugar, una de esas cosas es aceptarnos. Romanos 15:7 dice la Escritura: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La palabra de Dios dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como Cristo también nos aceptó. Aceptarnos mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Sabes? Este es uno de los problemas más grandes que vivimos en este tiempo. Hay mucha discriminación. En este tiempo hay mucho rechazo. Pero ¿qué dice la Escritura? Acéptense los unos a los otros, así como Cristo te aceptó a ti. Hay gente que no acepta a los demás. Hay gente que cuando tú hablas, simple y sencillamente cruza los brazos como diciendo, no me interesa lo que estás diciendo, no te metas conmigo, no quiero que te metas conmigo, no quiero saber nada más. Y hay personas que de repente tienen un mal día, les fue mal durante el día y como les fue mal a ellos, quieren que a todo mundo les vaya mal. Y sinceramente, no podemos nosotros ser así. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hay gente que siempre está rechazando, desanimando, menospreciando. Vivimos hoy día en la cultura del menosprecio, de la burla, del escarnio. Los programas de la televisión que tienen más rating, ¿sabes cuáles son? Los que se burlan de los demás. Y la gente está ahí riéndose a carcajadas. El día de hoy hay cientos de videos donde a personas les pasó un accidente, les pasó algo chusco y eso se transmite y lo ve todo el mundo y todo está a las risas porque aquella persona se partió casi el cráneo o la espina dorsal y se están riendo de esto. O sea, es una cultura que estamos viviendo. Por eso cuesta más trabajo aceptar a los demás. La primera cosa que tenemos que hacer para valorar y apoyar a los demás es aceptarlos. En segundo lugar, la otra manera, como lo contrario a no aceptarnos y valorarnos, es cuando queremos que las personas sean como nosotros. O sea, hay gente que dice, te aceptamos, pero siempre y cuando seas como nosotros, siempre y cuando hagas lo que nosotros hacemos. Te aceptamos siempre y cuando seas como nosotros. Mira, aquí hay algo. En la palabra de Dios vemos que Dios no nos hizo iguales. Imagínense ustedes que todos fuéramos iguales. Todos somos diferentes, la verdad. El mundo, sinceramente, imagínense que todos fueran como yo o todos fueran como tú. La verdad es que el mundo no resiste a dos iguales que yo. No resiste a dos iguales, no resiste a dos como tú. Y todos estamos tratando de que todos sean como nosotros. Pero en los grupos pequeños, en las casas que se han abierto, debemos aceptar al otro, tal y como es. No menospreciarlo. Otra cosa que no tenemos que hacer es no acusar. Poner el dedo acusador, porque en la Biblia el único que acusa es Satanás. Y cuando una persona está acusando y señalando y está ahí señalando continuamente, ¿sabes? Cuando tú estás acusando a alguien y menospreciando a alguien, estás haciendo el trabajo de Satanás gratis. Porque ni siquiera te paga por hacer nada de eso y tú le estás haciendo el trabajo gratis.
Romanos 14:10, mira lo que dice la palabra. Pero tú, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo quiero que aquí ustedes se hagan una pregunta, pero obviamente no me la contesten, respóndansela en silencio. ¿A quién te cuesta trabajo aceptar? Y a veces en los grupos pequeños, en las casas, esto sucede también aquí en la iglesia, pero en las casas de repente aparece alguien que nos parece insoportable. Pero a lo mejor tú dices, oh, yo ya sé quién es, o a lo mejor no dijiste nada, porque a lo mejor esa persona eres tú. O sea, tengo que aprender a aceptar a los que no piensan como yo. ¿Cuándo tú te puedes dar cuenta que aceptas a una persona? Cuando dejas de insistir que sea como tú y cuando lo aceptas. ¿Qué pasa a veces cuando hay hermanas que visitan a otras hermanas en sus casas? ¿Qué pasa cuando una persona, o si es una mujer hacendosa, visita a otra persona en su casa? ¿Sabes qué pasa? Yo he visto eso. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque entra la mujer, la que es hacendosa, entra a esa casa y empieza a mirar y de repente empieza a oler, aquí huele, como que no hay limpieza, y de repente empieza a ver el polvito en el plato y por ahí todo eso. O sea, a veces queremos que todos sean como nosotros. Queremos que todos sean como nosotros, ¿sabes? Dios no quiere eso. Una manera de valorar a la persona entonces es no queriendo que sea como nosotros, mucho menos juzgándola. Otra cosa, en tercer lugar, es, si tú quieres valorar y hacer crecer a una persona, es prestarle atención. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, esto es algo natural. Cuando tú le prestas atención a algo, eso crece. Por ejemplo, tú tienes una plantita y tú le prestas atención a la planta. Hay personas que hasta le hablan. Le cantan a las plantas, le hablan, y la planta no parece, sino que la planta escucha eso y está bonita, rebosante, está frondosa, le prestas atención y entonces eso pasa, crece. Bueno, lo mismo pasa con las personas. Cuando tú le prestas atención a las personas, la persona se siente valorada. La persona siente que le interesas. La persona sabe que tiene sentido para ti. Dios así es. Dios nos presta atención y a cada uno de nosotros nos presta atención y cuidado de una manera muy profunda. Mira, vamos a ver lo que dice este texto en Mateo 10:30. Mateo capítulo 10, verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Quiere decir que tus cabellos están contados. Algunos pues tienen mucho cabello y tal vez le cueste trabajo. Otros no tienen tanto y otros a lo mejor con los dedos de las manos los cuenta. Pero Dios cuenta los cabellos. Él tiene mucho cuidado de nosotros. Y si Dios se preocupa así de todos, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Debemos de aceptar, debemos de prestar atención. Y a veces menospreciamos, ¿sabes por qué? Porque no nos gusta la cara. Menospreciamos porque no nos gusta el perfume que usa o el que no usa. Nos menospreciamos porque no nos gusta cómo son, pero Dios dice, acéptense los unos a los otros.
Así como Él nos aceptó a nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Acepta, valora, aprecia a todos los que están alrededor tuyo. Muéstrales amor. ¿Cómo tú valoras a una persona mostrándole amor? Expresándole. Yo quiero decirte que en nuestra cultura latina, ¿sabes cómo es expresar el amor en nuestra cultura latina? Tal vez en otros países no sea así, pero en esta cultura latina a veces es tocar a la persona, tocarlo. Fíjate que en una universidad en los Estados Unidos se hizo un estudio y los estudios arrojaron que para que una persona sea saludable, emocionalmente hablando, esa persona por lo menos debe de recibir de 8 a 10 toques durante el día. De 8 a 10 toques durante el día. O sea, la acarician, la abrazan, le dan un beso, le ponen la mano en el hombro, le agarran la mano, le dicen, le alientan, o sea, de 8 a 10 veces. Y la verdad es que eso nosotros lo necesitamos según los estudios. Pero aquí viene el problema. ¿Cuántas personas pasan semanas, pasan días, pasan meses y no ha recibido el toque de nadie? Ni de su propio esposo, ni de su propia esposa. O sea, no recibe el toque de nadie. Al contrario, la crítica. Al contrario, siempre la mirada hostil, siempre de alguna manera el ceño fruncido. Yo no sé si en esta tarde, mire, me gustaría, yo no sé a ustedes, a lo mejor alguien dice, yo no, a mí no me gusta eso, pero a mí me gustaría hacer una dinámica ahorita en este momento, que te pusieras de pie y abrazaras al que está al lado tuyo. ¿Lo podemos hacer? Nada más al que está al lado tuyo, por favor. ¿Sabes qué sucede? ¿Qué puede producir esto? Esto puede producir dos cosas. Uno, no vuelvo más a esta iglesia, esto no me gusta a mí. No me gusta a mí. Otros que pudieran decir, uy, me hubieras dicho, hermano, me hubiera yo sentado al lado de aquella persona que he querido abrazar siempre. Romanos 12:10. Romanos capítulo 12, verso 10. Dice así la escritura: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amarnos con amor fraternal, o sea, amarnos como hermanos. Somos una familia. Obviamente que a veces este término, utilizarlo como hermanos, se refiere a hermanos en Cristo, por favor. Porque yo sé que hay algunos hermanos que no se pueden ni ver. Entonces, si tú quieres hacer crecer al hermano, ámalo. Exprésale tu amor, pero no solamente a los que conoces, sino a los que no conoces también. Ámalo, valóralo, bendícelo y bendícelos. En otras palabras, haz algo por tu hermano. Y a lo mejor alguien dice, oye, es que el hermano Sergio nos dijo que abrazáramos. Bueno, échame la culpa a mí, como quiera, pero abrázalo, ámalo. Mira, por ejemplo, señales negativas de una comunicación verbal, o sea, mala. Alguien te está hablando, los hombros están encogidos, ¿cómo no? La mirada desinteresada y aburrida, los labios apretados. Te está hablando alguien y ya sé lo que me vas a decir, me vas a pedir. Mirar para varias direcciones, te están hablando y tú estás volteando para todos lados. ¿Qué? Un momento, permíteme, y ahora con el celular, ¿verdad? Golpear repetidamente con el pie en el suelo. ¿A qué hora vas a terminar? Ya no me interesa lo que dices. Como que te quieres levantar de la silla inmediatamente, salir cuando alguien te está hablando. Suspirar.
Hacer ruido en la mesa con los dedos. ¿Estás ahí? Mantener los brazos cruzados. A ver, sí, dime. Caerse para atrás en la silla desinteresadamente. O mover la cabeza. Te están hablando y tú ya estás diciendo que no. No sabes ni siquiera lo que te están diciendo. En cuarto lugar, para nosotros valorarnos y apreciarnos, mostrar aprecio. Muestra aprecio. Apreciar es valorar, valorizar. Mira, Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, ¿qué dice aquí la Biblia? Que valoremos lo que los hermanos hacen. ¿Tienes hijos que están allá arriba con los hermanos, los maestros, con la escuela dominical? ¿Cuánto hace que a lo mejor no vas con esos hermanos y le dices: hermano, gracias por tu esfuerzo, por el trabajo que estás haciendo por mi hijo? Los que tienen hijos adolescentes que se quedan allá arriba también: gracias, hermano, por tu interés por mi hijo. O sea, la iglesia tiene que ser un lugar donde todo mundo se debe sentir apreciado. Darle gracias a los que te reciben en la puerta. Yo he visto a veces un problema, miren. Pero a veces un problema es hasta estacionar el carro allá afuera. Porque yo quería casi estacionar mi carro aquí en la entrada. Que hubiera servicio de drive-thru ya para ni bajarme. Que ahí mismo me den la enseñanza. O sea, yo quería meter el carro hasta acá adentro, pero el hermano me dijo que lo pusiera allá atrás en las torres. Y me cuesta mucho trabajo y me enojo. ¿A cuántos les ha pasado esto? No levante la mano. Dar gracias a los que te reciben. Darle gracias a los del sonido, aunque a veces se escucha mal. A los músicos, a los hermanos que alaban a Dios, dale gracias, hermano, porque repetiste mucho ese canto. Gracias. O sea, mire, vayan esta semana al grupo y díganle gracias al que abrió su casa. Gracias por ser nuestro anfitrión, nuestra anfitriona. Y todavía si te da café y galletitas, oye, dale gracias. Me hubiera gustado que dieras otra cosa, pero dale gracias. O sea, tenemos que aprender a valorar. En segundo lugar, para que nosotros podamos ayudarnos a crecer, tenemos que orar los unos por los otros. Y tal vez aquí viene un problema. Hermano, yo puedo orar. Mira, no solamente valorar, no solamente apoyar al otro, sino orar. En la Biblia podemos encontrar un ejemplo de un varón de Dios llamado Epafras. Colosenses capítulo 4, verso 12. Yo sé que los que podemos orar son los cristianos, pero se supone que tú estás buscando a Dios. Se supone que tú estás dejando lo malo y estás consagrándote a una vida espiritual. Mira, la Biblia nos habla de Epafras. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Qué hacía Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vea lo que oraba Epafras. O sea, él era una persona que oraba por la iglesia de Colosas. Aunque él estaba en otro lugar, él estaba orando por ellos. Señor, que estén firmes, que estén perfectos, que estén completos, que hagan tu voluntad. Y mira, Dios contestaba la oración. La Biblia dice en el libro de Daniel que cuando nosotros oramos, Dios a veces ya contestó, pero que a veces hay problemas para recibir la respuesta y hay que seguir orando. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo no sé, pero si tú te has dado cuenta que a veces cuando oramos los unos por los otros, inmediatamente empezamos a pensar
en las enfermedades, en los problemas económicos, en los quebrantos, en las calamidades, y pareciera que esas son las únicas cosas por las cuales podemos orar. Pero no, por lo menos aquí en la Biblia hay 6 cosas. Aquí nos muestra el ejemplo de Epafras, que él oraba por la iglesia de Colosas y no oraba por problemas físicos o financieros o económicos. Él oraba para que se mantuvieran firmes en la fe. Él oraba para que, dice aquí la Escritura, para que fueran perfectos. Y es lo que nosotros podemos orar unos por otros, que se mantengan firmes en la fe, que las personas que han abierto sus casas no las cierren, que siga llegando gente y que haya un crecimiento espiritual. Y mire, 6 cosas por las cuales podemos orar, o por lo menos 6 textos de la Biblia. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Mire lo que oraba Pablo por los efesios. Pablo oraba por los cristianos. Y piensa en una persona, no pienses en ti en este momento. Piensa en una persona. Y Efesios 3, 18 y 19 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes lo que puedes orar? O sea, Señor, que la persona que está al lado mío, Señor, sepa que tú le amas. Tal vez hay aquí personas entre nosotros que se sienten abandonados. Tal vez haya personas entre nosotros que se sienten desilusionados. Quizá ya haya alguien aquí que esté padeciendo alguna circunstancia, y entonces nosotros podemos orar: Señor, que mi hermano, Señor, que esta persona se dé cuenta que tú le amas. Esa es la primera cosa por la que podemos orar, y era la que Pablo oraba: Señor, que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, llene a mis hermanos efesios, que sepan que tú les amas con ese amor tan grande, que es ancho, que es bajo, que es profundo, que es largo, Señor, que tú les amas. Hebreos capítulo 13, verso 21, en segundo lugar. Dice así la Escritura, Hebreos 13, 21: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí lo que el apóstol está orando: Señor, capacítalos en todo lo bueno. Quizás alguien aquí tenga un hijo, quizás tú tengas un familiar, tengas alguna persona, algún miembro del grupo que no está tomando buenas decisiones, que no está viviendo en integridad. ¿Qué es lo que puedes orar? Señor, capacítalo, perfecciónalo para hacer lo bueno. Señor, que mi hijo haga lo bueno, Señor, que no se desvíe. Señor, que mi hijo haga lo bueno, que sea íntegro. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Piensa en este momento en alguien que tú sabes que necesita esta oración. Mira, y seguramente vendrá a tu mente alguien: mi hijo, mi hija, mi familiar, un hermano de la iglesia, una persona que yo conozco está tomando malas decisiones. Mi hijo está siendo tentado por otros muchachos. Señor, que haga lo bueno, que sea perfecto. Señor, no lo dejes. Que los capacítalo para hacer lo bueno. En tercer lugar, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, aquí nos está diciendo, él oraba
para que el Dios de la esperanza los llene. ¿Sabes tú que hay gente que necesita esperanza? ¿Qué quiere decir cuando una persona está desesperanzada? La desesperanza produce dos cosas: desánimo, desaliento, pero también produce de alguna manera impotencia. La persona empieza a ser violenta porque ya como que piensa que no se pueden arreglar las cosas de otra manera más que a través de gritos, de golpes y de violencia. Yo no sé si tú conoces personas que estén así, que a lo mejor dices, a esa persona la vida lo está tratando mal, no sabe lo que va a pasar mañana, necesita esperanza. Hay gente que vive amargada, hay gente que vive triste, hay gente que necesita alegría, hay gente que está viviendo en turbulencias, está viviendo como en un huracán, necesita la paz. Yo no sé si conoces tú a alguien así. Bueno, tú le puedes pedir a Dios: Señor, te pido que le des esperanza a mi hermano, que le des esperanza a mi padre, a mi madre, dale alegría, dale paz a esta persona. Amén. Efesios 1:17, número 4. Lo que estoy leyendo son oraciones que los apóstoles hicieron, que el apóstol Pablo, que algún otro ministro hizo estas oraciones. Y dice aquí Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿qué puedes orar? Para que les dé sabiduría. ¿Conoces a alguien que necesita sabiduría? Pues aquí podemos decir yo. Así, ¿no? Yo necesito sabiduría. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Para tomar las mejores decisiones. Para que no nos equivoquemos. Orar por alguien. Seguro que hay cerca de ti alguien que necesita de esta oración. Alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios. Aquí el apóstol Pablo oraba: Señor, dale sabiduría a mis hermanos. En quinto lugar, segunda de Tesalonicenses 3:5, dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué está diciendo? Quizás tú sepas de alguien que necesite a tener un poco más de paciencia. Por favor, esposas, esposos, abstenerse de dar codazos al esposo. Porque de repente dicen: necesita paciencia. Ahí te hablan. Ahí te habla el hermano. ¿Sabes? Quizás tú necesitas que alguien aprenda a tener paciencia. Es impaciente, siempre está ansioso, no tiene la paciencia que Dios da. Bueno, ora por él. Pero ¿qué es la paciencia? La paciencia es, de alguna manera, esperar. Tener la esperanza en que Dios va a actuar en cosas que nosotros ya no podemos hacer nada. Esperar cuando a veces la gente no cambia. Esperar en situaciones que se salen de nuestro control. Eso es tener paciencia. Y en sexto lugar, Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, aquí viene, a lo mejor no te viene nadie a la mente que necesites ser fortalecido en el hombre interior. Pero mira, si no te viniera nadie a la mente, tenemos por qué orar. Hay personas que han salido a predicar el evangelio a otros lugares. Señor, hazles sentir que no están solos, que lleven la presencia de tu Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué hacemos esto? ¿Se dan cuenta ustedes que cuando oramos por nuestros hermanos,
no es necesario solamente, o no está limitado solamente a entrar en el terreno de las enfermedades y de las calamidades, que parecen ser esos los temas que dominan la oración de siempre. Las necesidades de nuestros hermanos. Mira, aquí hay cosas que estamos viendo que van más allá de las enfermedades y de las calamidades o de las necesidades. Hay más cosas: orar por la perfección, orar porque sea fortalecido en el hombre interior, orar porque se sienta amado, orar porque Dios lo fortalezca en el hombre interior, etcétera. O sea, orar. Y yo le pido que cuando usted ore, si usted es un cristiano que está haciendo la voluntad de Dios, ore por nosotros. Ore por mí, ore por el hermano Adán que predica aquí. Necesitamos de las oraciones. Tú también las necesitas. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que aprendamos a orar unos por los otros. Y eso es lo que sugerimos en las casas, que se tenga un tiempo para orar los unos por los otros. Ahora, es muy importante las reuniones de oración, pero también yo sé que a veces hay errores. Hay errores cuando de repente empezamos a orar. ¿Por qué? Porque uno de los errores es que de repente nos encontramos con personas que empiezan a orar y pareciera que toman el micrófono, empiezan a orar y oran por todo. Y a veces su oración es tan larga. Empiezan a orar. Hay personas así, hermanos así o hermanas así, que les gusta orar y orar muy largo, y se ponen a orar, y los otros ya estamos desesperados, ya estamos ahí como que mirando para otros lados y el hermano sigue orando. Yo, ¿sabe qué sugiero cuando hay alguien así? Que alguien en el grupo diga: bueno, mientras el hermano o la hermana termina su oración, nosotros vamos a seguir con el estudio bíblico. Nosotros vamos a seguir orando, o vamos a seguir en el estudio. Porque hay personas que tristemente así lo hacen. Quieren tomarse todo el tiempo. Hay otros que oran de una manera muy especial. Oh Señor amado, tu gran misericordia y tu omnipotencia. O sea, no utilicemos esas frases al orar. Imagínense que yo le pida a mi esposa: oh mi amada esposa, solicito de tu clemencia para que me pongas aquí el plato de arroz en la mesa. Pues no, yo no le hablo así a mi esposa. Yo no sé si alguien le hable así a su esposa, pero a veces le queremos hablar a Dios así. Usar palabras rimbombantes, fantasiosas o inclusive hipócritas. La oración que Dios quiere escuchar es la oración breve. La oración, si es una oración así común, pero tranquila. O sea, en otras palabras, es una oración sin impresionar, sin acartonamientos, sin impresionar a nadie. Yo me acuerdo que una ocasión fui a una reunión de oración con pastores y de repente todos empezaron a orar. Mire, les cambió la voz, parecían poetas. Oh Señor eterno, tu sacrosanto nombre, el Kadosh, el Adonai, y unas palabras. Yo decía: no, yo ya no voy a orar. Yo no sé orar como ellos. ¿Por qué? Porque la oración es como hablarle al que está enfrente de ti. Vamos a pedirle a Dios por fulano. Señor, en una ocasión oí una oración de un nuevo convertido, y era una oración tan sencilla que de repente yo me quedé impresionado y sorprendido y decía: es que eso es lo que Dios quiere, así como ora esta persona. ¿Sabes qué decía esta persona? Señor, cuídame porque cuando voy al trabajo en el metro me quieren asaltar, Señor.
Señor, cuando estoy en mi trabajo, hay chavos que se quieren pasar de listos conmigo, Señor, ayúdame con ellos. Cuando yo regrese a la casa, Señor, que venga a la casa y que abrace a mis niños y que yo esté con mi... O sea, en una oración sencilla. Esa es la oración que queremos hacer. Y cuando se levante alguien a decir tu sacrosanto y tu bendito y glorioso nombre, elevamos a ti este canastillo de alabanzas, por favor quítenlo. Cerrado. Hermano, ve a orar allá al cementerio, allá, mira. Nosotros, tenemos que orar con una sencillez. Esto no es religioso. Hay gente que se hace religiosa. En tercer lugar, hay que aprender a reconocer nuestros errores si queremos ayudarnos a crecer. Hay que aprender a reconocer nuestros errores, nuestras flaquezas. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice aquí la Biblia que hablemos verdad, eso quiere decir expresar lo que uno tiene, las necesidades, las debilidades, las dudas, nuestras miserias. Ese es expresar eso. O sea, nunca vayas con una mentalidad, ni vengas con una mentalidad de que casi ya eres perfecto, de que a ti no te pasa nada. ¿Cómo estás? De salud, todo bien, 10. De vida espiritual, 11, todo bien. O sea, y estás calificado, economía, 10 puntos. Y estás calificándote, no. O sea, aquí la Biblia dice, hablad verdad. Dios sabe que estamos en este mundo y en el mundo tendremos aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, debe de ser un lugar para abrir tu corazón. Y cuando hay personas que abren su corazón, esas son las personas que reciben más. Esas son las personas que aprecian más. Imagínate, tú llegas a un grupo, todo bien, todo 10, todo 9, todo 11, en todo. ¿Tú cómo te sientes? Que tú estás viviendo una realidad y te fue mal en la escuela, y te fue mal en el autobús, y estás con problemas económicos. Mejor no quieres ni hablar. No, me voy a avergonzar aquí, estoy en medio de santos. De veras, a veces hasta parece que traemos una aureola en la cabeza, que no nos agachamos, no sea que nos vaya a caer. En primer lugar, cuando uno confiesa, uno tiene una sanidad emocional. Santiago 5:16, mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno confiesa, tiene sanidad emocional, y dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la Escritura nos dice, no dice que hay que confesarle a un sacerdote, no dice que te confieses con un pastor, no dice que te confieses ante una persona, ni siquiera dice que te confieses ante Dios, aunque lo debemos hacer. Aquí dice que nos debemos confesar los unos a los otros. O sea, esto habla de que cuando tú tienes confianza en un hermano, y que se supone que por lo menos en uno debes de tener confianza, tú debes de ir con esa persona y decirle, hermano, hermana, esta es mi duda, esta es mi flaqueza, esta es mi debilidad, mira, te confieso esto en mi vida, ora por mí, por favor. Y se requiere de dos cosas: por un lado, de honestidad de una parte, y por el otro lado se requiere también de que la persona sea una persona prudente, discreta. Porque a nadie le gusta que anden sacando sus flaquezas y que todo el mundo lo sepa. Por eso aquí dice la Biblia, confesar. Si quieres sanidad, tienes que aprender a confesar. Y hay personas
que a veces guardan en sus vidas un secreto, nunca se lo han contado a nadie, y ese secreto los está matando. Porque tenemos una conciencia, y esa conciencia está manchada, y esa conciencia no te deja y te aturde. Y lo primero, cuando alguien te dice estás buscando a Dios, inmediatamente resalta tu mente eso que tú estás ocultando y no lo has confesado a nadie. Confiésalo, confiesa tu debilidad. Nadie se va a avergonzar de ti, nadie se va a burlar de ti. Estamos en este mundo y todos tenemos debilidades, todos tenemos tentaciones. En segundo lugar, cuando nosotros confesamos, mira, el reconocer nuestros errores nos permite empezar de nuevo. O sea, podemos tener una nueva oportunidad. Cuando uno reconoce el error, uno puede empezar de nuevo. Dios nos da una nueva oportunidad. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aún habla la Biblia de un pecado. Si hay un pecado en tu vida, mira, dice confiésalo, háblalo. Ve con alguno de los pastores: hermanos, necesito hablar algo, estoy cayendo en esta tentación, he caído en este pecado. Y la persona orará por ti y dice: alcanzarás misericordia. Y en tercer lugar, cuando una persona reconoce sus errores, el Señor nos da poder para cambiar. Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que si tú te humillas delante de Dios, Dios te levanta. Amén. Dios te levanta. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al mentiroso que tapa y encubre su mentira. Aquella persona que siempre está diciendo: yo mira qué tan bueno soy. Aquella persona, esa persona no va a prosperar, esa persona no se va a levantar. Mientras nosotros no nos humillemos, no seremos exaltados. Y en cuarto lugar, ¿qué produce esto? Cuando nosotros confesamos, nos abrimos, esto produce compañerismo. Produce compañerismo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que cuando nosotros nos abrimos, somos bienvenidos en la familia de Dios. Cuando nosotros nos abrimos y andamos en luz y en comunión con los hermanos y estamos limpios, nos limpiamos, dice, el Señor nos limpia de todo pecado. La vida cristiana es así, es dar y recibir. Así que, amados hermanos y amigos, no podemos ser falsos. Dejemos de querer mostrar algo que no somos. Acepta la realidad de que tú necesitas a tu hermano y que necesitas abrirte en muchas cosas. ¿Qué es vivir en luz? Vivir en luz es vivir en honestidad, es vivir en transparencia, es ser como somos, tener comunión unos con otros. Eso es vivir en luz. Y en cuarto lugar, para poder nosotros ayudarnos a crecer, una de las maneras de cómo animar a que tus hermanos crezcan es animarlos a que se comprometan a vivir una vida como Dios quiere. O sea, es lo que debemos animarnos. Primera de Timoteo 4:7. Le dice Pablo a Timoteo: ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Ejercítate para la vida recta. Ejercítate en la vida de compromiso. Y tenemos que animarnos unos a otros al compromiso. Animarnos a comprometernos. El apóstol Pablo, ¿sabes tú que el apóstol Pablo quería ir a Roma?
Y quería ir a Roma él por su propia cuenta. O sea, él fue a Roma, pero él quería ir no como fue, sino como que él quería ir. A él lo llevaron preso a Roma, pero él quería ir desde antes. ¿Y para qué quería ir a Roma? Por dos razones. Porque número uno, él quería conocer a los cristianos, a la iglesia de Roma, la cual él no había fundado. Él no fundó la iglesia de Roma, pero él quería conocer a los cristianos en Roma. ¿Sabía usted que uno de los problemas en el tiempo del apóstol Pablo en Roma era el tráfico? O sea, igual que aquí en la ciudad donde vivimos, las carretas y los caballos que venían de fuera no podían entrar desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No podían entrar los carros a Roma, porque las calles eran muy estrechas, muy angostas, y entonces se armaban unos tráficos, unos embotellamientos. Y entonces decían, tienes que entrar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Cuando ya la gente estaba durmiendo, entonces los carros entraban. Era una ciudad grande, cosmopolita, centro del mundo, de poder económico. Y ahí Pablo decía, quiero ir con ustedes, tengo un propósito, quiero que ustedes me animen. Al verlos yo cobre ánimo, y en segundo lugar yo alentarlos a ustedes, confortarlos a ustedes. Y ese es el propósito de Pablo al ir a Roma, ser animado y animar. Y en segundo lugar, Pablo quería ir a Roma porque era su paso para ir a España. Él quería ir a España a fundar iglesias también. Amado, entonces nosotros tenemos que venir también a animarnos, a alentarnos. Así que finalmente tú tienes el trabajo de animar a tu hermano. 4 cosas. ¿A qué lo tienes que animar a tu hermano? A ver, van a aparecer ahí en la pantalla. 4 cosas para animar a nuestros hermanos. ¿A qué los tenemos que animar? Número 1, a que ame a Dios por sobre todas las cosas. En segundo lugar, a que ame a su prójimo. Hay personas que no aman a su prójimo, les cuesta. A lo mejor porque tienes historias de cosas que te han sucedido en el pasado y que produjeron que tú tomaras tus reservas. Pero mira, si eso ya pasó, ámalo, ya está, ya se fue, eres valioso, no importa cuál haya sido tu antecedente, tú ahora estás en otro momento de tu vida, ama a tu prójimo. En tercer lugar, animarlo a que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso se llama el discipulado, cuando crecemos en conocer la palabra de Dios. En cuarto lugar, tenemos que animarlos a que sirvan al Señor. Y ese es el propósito de las casas. Uno de los propósitos de las casas, de abrir las casas, es que se reúnan ahí, revisar este material entre semana. Pero uno de los propósitos es salir a ver quién tiene necesidades y suplir las necesidades de los que te rodean. Esa es una parte fundamental. Oye, me enteré que hay una persona que tiene necesidad. Vamos a ver, necesita medicina, necesita la palabra de Dios, necesita consuelo. Tenemos que animarnos a servir al Señor. Y en quinto lugar, tenemos que animarlos a compartir la palabra de Dios. Que cada persona que va a la célula invite a otro. Y yo les invito a todos los que están en las células, en las casas, a que vengan. El próximo domingo vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios como este. Y ese estudio se va a llamar Sirviendo Juntos. Vamos a aprender a servir a Dios juntos. Bueno, a servir juntos. ¿Cómo hacerle para servir juntos? Vamos a venir el próximo domingo. Yo los invito a todos y se compartirá ese estudio. Acuérdense que ya nada más nos quedan 2 estudios más y después de ahí los testimonios. Y este estudio que ahorita yo compartí, lo van a estar hablando los hermanos en las casas. Y para que nuestras vidas aprendamos a ser diferentes después de esta semana. ¿Cuántos podemos decir amén?
a que nos preocupemos por la vida espiritual de otros. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Eres tú guarda de tu hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. Entonces, Señor, ayúdanos a alentar a nuestro hermano, a aceptarlo, a valorarlo, a apreciarlo. Ayúdanos, Señor, a aprender a orar los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a que yo pueda aprender a reconocer mis errores. A que yo también, Señor, sea una persona que pueda animar a mis hermanos a que se comprometan. ¿Podemos decir amén a esto? Entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Hay un canto que habla del amor de hermanos. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a crecer, que yo crezca, pero también que mi hermano crezca conmigo, que podamos crecer en amor. Ayúdame a valorar a los hermanos, a valorar a los que me rodean. Ayúdame, Señor, a valorar a aquellos que están junto a mí. Sí, ayúdame a orar por ellos. Ahí en tu corazón, en tu mente, tal vez haya alguien que necesite de tu oración. Orar para que haga lo bueno, orar para que sea fortalecido, orar para que sepa que Dios le ama. Orar porque necesita esperanza. Orar porque necesita tener paciencia. Necesita ser tolerante. Orar que seamos fortalecidos en el hombre interior. Gracias, Señor Jesús. Ora mientras escuchamos este canto. Amado, unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Gracias, Señor. El que no ama, gracias, Padre, no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Así es, Señor. Ayúdanos a aprender a valorarnos, Señor, a aceptarnos, a que no queramos que sean como nosotros. Ayúdanos a prestar atención a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a mostrarles aprecio, a orar porque cada uno de ellos crezca, Señor, que cada uno de ellos tenga esperanza, que sepan que tú les amas, que tomen decisiones correctas, Señor. Dale sabiduría, dale sabiduría en sus casas, en sus matrimonios, como hijos, como padres, como empleados, como estudiantes. Señor, dale sabiduría, Señor. Dales paciencia también, Señor, en las cosas que no podemos cambiar,
en la gente que a veces no quiere cambiar, Señor. Danos paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el ejemplo de Cristo cada día, Señor. Y orar los unos por los otros. Enséñanos a orar como conviene, Señor, no religiosamente, sino hablándote de todo corazón, Señor. Ayúdanos a aprender a reconocer nuestros errores y que esto de alguna manera, Señor amado, nos traiga una sanidad emocional, Señor. Nos permita empezar de nuevo, nos dé poder para cambiar y genere el compañerismo en la iglesia, Señor. Gracias, Dios, y ayúdanos a comprometernos a vivir una vida como tú quieres. Amarte a ti en primer lugar, Señor, a que amemos a nuestro prójimo, a que venga el conocimiento de la palabra de Dios, un crecimiento, a servir al Señor todos los días. Y ayúdanos a compartir esta palabra, Señor, porque esta palabra trae vida. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice los grupos. Sigue bendiciendo esta campaña, Señor. Sigue bendiciendo esta obra en las casas. Que vaya mucha gente. Que podamos tener aquí dentro de 3 semanas testimonios gloriosos de tu poder, de tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos. Que Dios les guarde y estamos para servirles.